Mi nombre es Rosemary Thornton y soy la autora de 10 libros. 9 de mis libros son sobre historia de la arquitectura y complementarios, pero mi 10º libro es sobre la historia de mi experiencia cercana a la muerte, como prefiero llamarla, mi experiencia de muerte temporal. Brevemente, la historia es que estaba casada con un hombre que pensaba que era el amor de mi vida. Era guapo, sofisticado, disfrutábamos de la vida, pasábamos un buen rato, pasábamos una buena vida. Había días en los que estaba deprimida y recurría a mi esposo y le decía, cuéntame otra vez sobre nuestra vida. Y él diría, tenemos muchas razones para estar agradecidos, tenemos una buena vida. Pero un día en abril de 2016 vino a casa a almorzar. Yo estaba fuera de la ciudad en ese momento y terminó con su vida en nuestra casa. Usó una pistola. Y yo siempre he sido un alma muy sensible como escritora, como lo son tantos escritores, y perdí la cabeza. No era solo la pérdida de mi marido, pero habíamos tenido una discusión, y fue nuestra última llamada de teléfono. Fue muy fea, no tenía idea de que esa sería la última vez que escucharía su voz, y perdí la cabeza. Me vine muy abajo, no pude volver a la casa por razones obvias. Así que pasé de tener esta hermosa vida a tener que empezar de nuevo. Y tenía 57 años en ese momento. Literalmente tuve que empezar. Yo no era capaz de vivir sola. Y una amiga se enteró de que había estado pasando mucho tiempo durmiendo en mi carro. Y me dijo, esto tiene que parar. Y creo que mis amigos, los que todavía están, reconocen que una vez que alguien llega a este punto, están en la cúspide de estar perdidos. Y ahí es donde yo estaba. Así que viví con mi amiga durante 4 meses. Y ella fue muy amable y buena, y tenía un trabajo muy duro de muchas horas, pero ella volvía a casa al final del día, y sin excepción ella venía a la habitación de invitados donde yo estaba durmiendo, y me diría más tarde que a menudo yo estaba retorciéndome, gimiendo, incluso llorando en mis sueños. Dijo que era desgarrador, y ella se paraba al pie de la cama y rezaba por mí, y hacía eso todas las noches, y a veces en el medio de la noche la despertaba con mis gritos. Tuve muchas pesadillas. Trastorno de estrés postraumático bastante grave. Me cuidó muy bien durante 4 meses y rezó por mí fielmente. Y creo que esto cambió cómo podría haber terminado, porque yo había estado lidiando con mis propias ideas suicidas. Y después de 4 meses me mudé de su casa y alquilé una casa con una amiga. Y ella se convirtió en mi cuidadora y me cuidó durante algún tiempo. En realidad, cerca de 2 años. Justo en el momento en que pensé que tal vez estaba empezando a salir de este infierno, y entonces me diagnosticaron cáncer de cuello uterino en etapa 2. Entré para una biopsia y algunas cosas salieron mal. No sabían hasta qué punto se habían equivocado. El hospital me dio el alta a pesar de mi protesta de que estaba sangrando profundamente. Me enviaron a casa. En casa me di cuenta que estaba apretando demasiado y de hecho recuerdo estar en mi casa y de pie en mi ducha porque estaba sangrando tanto que estaba muy preocupada de estropear la bonita alfombra. Así que me quedé en la ducha mientras averiguaba qué hacer y estaba perdiendo tanta sangre que sabía que no tomaría mucho tiempo. Y en realidad tuve el pensamiento que había estado teniendo por mucho tiempo sobre cómo terminar con mi propia vida. Y recuerdo un verso de la Biblia que mi amiga Tracy me había leído, 1 de Corintios 10:13, y decía, Dios te mostrará una salida. Y yo pensé, wow, tal vez esta es mi salida. Tal vez Dios me ha provisto una salida de esta vida. Sabes, cada noche durante 29 meses, durante el suicidio de mi esposo y mi propia experiencia con la biopsia cervical, había orado todas las noches 3 oraciones, que eran, Dios, o sáname o déjame morir. La segunda oración era, cuando muera, perdóname la vida después del suicidio de mi marido. Estaba atormentada por las pesadillas tan horribles que no puedo ni siquiera describir. Y sentí que ya había pasado por suficiente. No necesitaba volver a ver este capítulo de mi vida otra vez. Y mi tercera oración era que estaba tan cansada de las decisiones después del suicidio de mi esposo. Hubo muchas dificultades legales, decisiones que tuve que afrontar, además de todas las decisiones que van con la pérdida del cónyuge. Así que le dije, Dios, no puedo manejar más decisiones. Así que estoy parada en mi ducha tratando de averiguar qué hacer. Pensé, solo puedo sentarme en la ducha y esto va a terminar. Estaré muerta pronto. Y sabía que me estaba desvaneciendo y me senté. No tenía la energía para volver a levantarme. Pensé mucho en eso y luego pensé en las personas que me habían cuidado tan bien. ¿Es esto realmente justo? ¿Rendirme ahora después de lo que esta gente me ha mostrado? Por lo que salí de la ducha envuelta en una toalla y salí a la sala de estar y le dije a mis amigos, me estoy desangrando, tenemos que irnos a una sala de emergencias. Llamaron a una ambulancia y me llevaron a una sala de emergencias.
Yo vivía en un pequeño pueblo. Esta sala de emergencias no estaba físicamente conectada a un hospital, era una sala de emergencias independiente, y allí cometieron algunos errores más. Y una de las cosas desafortunadas que hicieron es que me dieron un trago de Dilaudid, que es un derivado de la morfina, y eso fue probablemente lo que detuvo mi corazón. Pero antes de esto, mientras estaba acostada en la camilla y ese doctor y la enfermera estaban examinándome, agarré la mano de la enfermera. Ella era de mi edad, de finales de los 50. En este punto tenía 59 años, y le pedí una promesa. Le dije, prométeme que no me vas a dejar morir. Y ella dijo, oh cariño, tenemos muchas soluciones para esto, no te vamos a dejar morir. Eso me consoló mucho porque yo pensaba, sabes, todo lo que hemos pasado. Después de tomar Dilaudid, no pasó mucho tiempo y dije las últimas palabras en esta tierra, que fueron, wow, eso es algo realmente bueno. Y ese es realmente mi último recuerdo consciente. Mi amigo estaba sentado a mi lado en la camilla, y él dijo que no pasó mucho tiempo después de tomar eso que perdí el conocimiento, pero dijo que en algún punto, tan solo menos de 5 minutos más tarde, mis ojos se abrieron, y yo traté de llegar al cielo. Dijo, tú estabas hablando con alguien que solo tú podías ver. Y dijo que se puso de pie y se inclinó sobre mí, y me dijo, ¿qué necesitas? Y no respondí. Dijo, mirabas justo a través de mí. En realidad, un momento antes había mirado a la máquina de la presión arterial que estaba conectada a mi brazo, y mi presión arterial en ese punto era de 32/25, y que prácticamente me había ido en ese punto. Creo que en ese momento llegué hasta el cielo. Estoy bastante segura de que fue entonces cuando mi alma dejó mi cuerpo. Y después de leer 32/25, la siguiente lectura fue error, lo que significaba que era inferior a 32/25, pero mientras tanto yo estaba divirtiéndome como nunca. No recuerdo estar dormida, era lo que yo describiría como un profundo estado sin sueños, pero recuerdo estar despierta. Y como estaba despierta, estaba catapultada fuera de mi cuerpo. Fue casi discordante la forma en que fui catapultada fuera de ese cuerpo. Yo tenía la sensación de que había un cordón plateado y reluciente de la coronilla de mi cabeza hasta los talones de mis pies, y era como si lo hubieran tirado, como el arco de un arquero, y soltado. Y cuando volvió a ponerse en posición vertical, fui expulsada de ese cuerpo. Y tan pronto estoy flotando lejos de mi cuerpo en esta negrura absoluta, y sin embargo la negrura me reconfortaba, muy interesante para mí. Uno de mis primeros pensamientos fue mi parada más difícil, y pensé, ¿cómo sé que no lo sé? Pero sé que es correcto y continúo flotando. Lo que supongo es que estoy cada vez más lejos de mi cuerpo, y no veía mi cuerpo. Mucha gente me preguntó, ¿viste de dónde estabas flotando? No, pero mientras flotaba más y más lejos, mi siguiente pensamiento fue que era libre. Casi me sentí como si me hubieran concedido una salida anticipada por buen comportamiento. Tuve muchos recuerdos. Mi conciencia se fue de 60 amperios a 100.000. Tenía tantos pensamientos a la vez y eran todos pensamientos interesantes. Uno de mis siguientes pensamientos fue, me estoy muriendo. Y luego pensé que en realidad no estaba muriendo. Estás muerta. Porque cuando vas a tu recompensa, lo más importante es corregir tu gramática. Y pensé, eso es bastante divertido. Y me reí fuerte. Y escuché mi propia única risita en forma de Rosemary. Y pensé, wow, no tengo sonidos respiratorios. No creo que tenga pulmones. No creo que tenga cuerdas vocales. Y sin embargo estoy produciendo sonido como yo siempre he sonado. Como siempre. Tuve una breve carrera retransmitiendo, así que sabía cómo sonaba mi voz. Pero mi voz sonaba justo como siempre había sonado. Y eso fue muy reconfortante. Y me di cuenta, wow, mi intelecto ha venido conmigo. Mi estúpido sentido del humor ha venido conmigo. Incluso mi pequeña risita graciosa ha venido conmigo. Mi curiosidad natural, mis recuerdos. Recordé tantos versículos de la Biblia y uno de los versos de la Biblia que me llegó fue el del apóstol Pablo, que habla de la paz que supera todo entendimiento. Pensé, esto es esa paz. Y conozco a algunas personas hablar de su experiencia celestial y hablan del amor. Bien, sentí paz. La pieza más perfecta que puedas alguna vez imaginar. Y como escritora siempre he sido una tipa creativa, sensible, y siempre he luchado mucho que podría alejar la ansiedad. Una de mis oraciones diarias ha sido, suelta los miedos y las preocupaciones. Realmente luché toda mi vida después del suicidio de mi esposo. Era realmente un desastre. Cuando estaba pensando en lo que yo había dejado atrás en esa camilla, me di cuenta de que ya no estaba experimentando ninguna ansiedad, ningún miedo, ninguna preocupación, ninguna culpa, ningún arrepentimiento, nada negativo. Toda mi vida me he preguntado cómo sería liberarme de la ansiedad. Y pensé, esto es genial.
Me gusta esto, me gusta esta Rosemary, que no tiene ningún miedo ni preocupaciones ni ansiedad. Fue tal maravillosa experiencia que no tuve ningún pensamiento de volver a ese cuerpo. Seguí pensando que estaba fuera, que se acabó. Dios escuchó mi oración, o me curas o me liberas. Y me había liberado, así que todos los recuerdos de mi anterior vida todavía eran bastante claros. Y sin embargo yo estaba en paz. Bueno, esta experiencia siguió y siguió durante algún tiempo. Si me hubieran preguntado durante cuánto tiempo todo esto sucedió, podría fácilmente decir un día. Otra cosa que sucedió muy temprano en esta experiencia es que todavía estoy flotando lejos de mi cuerpo. Yo siento la presencia de un enorme ser espiritual. Y estaba a mi izquierda, y era bastante más alto que yo, y un poco detrás de mí. Así que giré mi cabeza a la izquierda, y al hacerlo le pregunté con mucha alegría en mi voz, ¿quién eres tú? Y antes de que pudiera terminar esa simple pregunta, la respuesta fue inmediata. Tú eres imagen y semejanza. Yo soy el original. Y lo reconozco como una cita de Génesis 1, 26 y 27, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y pensé, wow, ese siempre ha sido uno de mis versículos bíblicos favoritos. Soy imagen y semejanza. Hay un original. Y en algún momento yo no estaba flotando, pero estaba de pie y estaba en una habitación blanca. Y una de mis frustraciones es que no recuerdo la transición. Recuerdo de estar en esa habitación blanca y estar pensando, oh no, ya no estoy flotando, no estoy en la oscuridad, estoy en una habitación blanca. No tengo idea de cómo llegué ahí, pero recuerdo pensar, estoy parada en algo que parece estar aproximándose. 2 piernas y 2 pies. No conozco la mecánica, pero vi una puerta enfrente de mí. Tal vez, no sé, a 15 o 20 pies delante de mí. Y a lo largo de toda mi vida había estado fascinada al leer acerca de experiencias cercanas a la muerte de otras personas, y yo sabía lo que esa puerta frente a mí significaba. Significaba que estaría cruzando al otro lado y no volvería. Significaba que ya estaba todo terminado. No podía esperar para llegar a esa puerta, y recuerdo pensarlo muy claramente. No sé si tengo piernas o pies, pero sé que puedo moverme con intención. Y si tengo la intención de llegar a esa puerta, voy a llegar allí. Y comencé a moverme. Y yo quería llegar a esa puerta muy rápido, pero mientras camino a través de esa habitación, había una niebla blanca por todas partes cayendo suavemente, y recuerdo tratar de concentrarme en una sola gota de esta niebla, y pensé que sentía que debería poder concentrarme en una gotita individual. Suena un poco loco, pero uno de los seres espirituales que estaba conmigo dijo claramente, tus ojos no se han aclimatado a este nuevo entorno espiritual todavía. Pero estas partículas son en realidad partículas de luz que caen a tu alrededor, y me explicaron muy brevemente que antes de ir al cielo, tenemos que ser limpiados de toda la mugre de la tierra, y que algunas personas piensan que han tenido un proceso de enfermedad o una enfermedad mental por tanto tiempo que creen que es parte de su identidad, y el propósito de este cuarto blanco es para limpiarlos. Así que esta niebla no solo caía, sino que activamente se movía a mi alrededor, y me encantó. No podía esperar para cruzar esa puerta. Y en ese tiempo yo estaba acompañada por al menos un ser espiritual. No los vi, pero sentí su presencia y respondieron a mis preguntas como les pedí. Bien, llegué a esa puerta tan rápido como pude. No podía esperar a ver lo que venía después. Estaba tan feliz. Saben, varias personas me han dicho que no pueden creer que estaba feliz de estar muerta. Esa es la cosa de la persona que tiene la experiencia. No hay muerte. Ahora, para las personas que se quedan atrás, tienen que lidiar con el dolor y la pérdida y no hay más contacto y todas las demás cosas. Pero para la persona que le está pasando, no hay muerte. Y en mi propia experiencia estoy llegando cerca de esa puerta y no sé realmente las palabras, pero era muy claro para mí que si decidía volver a la tierra, sería restaurada en mi totalidad. Así que me dijeron, si decides volver vas a ser restaurada a la integridad. Realmente no pensé en el cáncer tanto como yo había estado pensando. Había sido miserable, había estado tan afligida. Yo simplemente no podía encontrar una salida al dolor y la culpa. Lo que pasa con el suicidio cuando alguien se suicida son los supervivientes. Los supervivientes directos enfrentan mucha culpa. Supongo que era una esposa terrible, así que no quería volver a nada de eso. No quería volver a ser una apestada social en la sociedad. No quería volver a ser considerada una leprosa para mucha gente que había conocido. No quería volver a la pena, a las pesadillas, al trastorno de estrés postraumático, la constante agitación implacable y tormento de ser un sobreviviente de suicidio. Se hizo claro si aceptaba volver estaría restaurada a la totalidad. Y pensé, es bueno saberlo, no me interesa. Y cuando me acerqué a la puerta yo estaba un poco desconcertada por el hecho de que la puerta estaba cerrada. Pensé que la puerta debería estar abierta y podría pasar a través de ella. Pensé, estaba un poco desconcertada por eso, y puse mi mano derecha arriba para empujar la puerta cerrada,
Pero cuando fui a poner mi mano derecha en lo alto, yo hice una pausa y pregunté, ¿es esta la voluntad divina para mi vida? Porque lo que es difícil de explicar, pero cuando estás en ese lugar todo lo que quieres hacer es glorificar a Dios y hacer su voluntad. Tu ego, tu sentido de ti mismo, todo lo que se deja de lado y lo que quieres hacer, lo que se supone que debes hacer, y ni siquiera pude completar la pregunta, ¿es esta la voluntad divina para mi vida? Y la respuesta que obtuve de esta divinidad, antes de que pudiera terminar la pregunta, fue un inmediato no. No es, sin embargo, lo que sea que tú decides. Si decides volver o tú decides pasar por esa puerta, tú vas con toda la misericordia y el amor de Dios. No hay una mala decisión, y eso fue muy reconfortante. Y esa fue la respuesta a esa segunda pregunta, que estaba tan cansada de tener que tomar decisiones, y yo supongo que decidir si continuar o no a la otra vida, o volver a esta fue una decisión bastante importante. Y estaba pensando esto y pensé, bien, quiero continuar, entiendo el trato, pero yo quiero seguir. Y en ese momento yo tuve una visión, y llamarla visión es un eufemismo. Me sentí como si yo entrara en una habitación y viera algo por un momento, como si fuera una observadora silenciosa en una habitación, y yo estaba en una sala de suministros del hospital, y la enfermera que había sido tan amable conmigo, que había sostenido mi mano, que me había enjugado las lágrimas de mi cara cuando empecé a llorar, ella estaba sentada en esta habitación, rodeada por suministros de hospital, y ella estaba sentada en un pequeño respaldo del taburete, con sus manos inclinadas hacia adelante, sollozando incontroladamente, y ella decía, le prometí a esa mujer que no la iba a dejar morir y la perdí. Pensé, oh madre mía. Y entonces yo pensé, sabes, es una enfermera. Ella ha pasado por mucho. Ella tiene más o menos mi edad. Ha perdido a gente antes. Lo superará. Y luego estaba otra vez lista para pasar la puerta. Y luego tuve otra visión de esta enfermera. Y esta vez no solo la vi a ella, sino que experimenté su dolor. Y reconocí ese duelo horrible, que es lo mismo que yo había experimentado después del suicidio de mi esposo. Reconocí que la gente pasa mucho tiempo superando, y me dije, si puedes ahorrarle a una persona tanta agonía, tienes que volver. Así que puse mi mano derecha abajo, a mi lado, y en un milisegundo estaba de vuelta en mi cuerpo. Y esta vez había mucha actividad a mi alrededor. Mi amigo me dijo después que convocaron a todos de vuelta en la habitación, incluso a la recepcionista. Había estado muerta sin latido por más de 10 minutos. Una de las cosas notables que desde entonces he aprendido es que cuando alguien muere de desangramiento, que resultó que fue la causa de mi muerte, que ni siquiera puedes hacer CPR porque empujas más sangre fuera del cuerpo, por lo que mi cerebro estuvo por más de 10 minutos sin oxígeno, por lo que el hecho de que yo regresé de esto es bastante fuerte. Fui trasladada en ambulancia a un importante hospital. Me llevaron en silla de ruedas por los pasillos de este hospital para hacerme algunas pruebas de corazón. Y cuando me bajaron, dije que no era necesario preocuparse, que los ángeles me dijeron que si accedía a volver estaría bien. Bien, y entonces fue análisis de sangre, análisis, diferentes pruebas. El doctor se sentó al lado de mi cama y dijo, señora Thornton, usted tiene mucha suerte. Su corazón está en perfectas condiciones. Sus órganos todos funcionan como deben. Parece que no hay consecuencias. Cuando volví al oncólogo, dijo, por cierto, no tienes que preocuparte por la quimioterapia y radiación. Estaba programada para comenzar la quimioterapia y la radiación tan pronto como me recuperara de esto. Cuando les dices que fui sanada por el cielo, no siempre les sienta bien, y tuve que encontrar otro oncólogo, en una parte diferente del estado. Ella quería que me tomara varias semanas para recuperarme de esto. Estaba más interesada por el hecho de que sangré a la muerte y el hecho de que había sido sanada en el cielo. Pero una segunda biopsia quirúrgica se hizo y ella tomó un montón de carne de muchos lugares. Y mi amigo, otra vez esperando afuera en la sala de espera del hospital, él dijo que ella entró por las puertas, puso sus brazos alrededor de su cuello y dijo, ella está bien, no hay ni una célula de cáncer en su cuerpo. Y ella dijo, de hecho, su carne es tan rosada y bonita y perfecta, como si no fuera por todas las pruebas médicas, no creería que ella alguna vez tuvo cáncer. Bueno, en realidad después de que salí de este hospital, la primera vez tan pronto me volví a poner de pie, comencé a vender todas mis posesiones mundanas, y luego conduje 1000 millas hasta el medio oeste, porque anhelaba la belleza. Vivo en una zona con mucha tierra de cultivo, área agrícola. Me encanta sentarme en mi auto y literalmente ver crecer el maíz. Mi vida ha cambiado mucho, y supongo que la curación más grande no fue la curación del cáncer, que no quiero menospreciar para nada. Abrí mi Biblia, llegué a casa del hospital y lo abrí en el Salmo 23. Y había una frase que sentía literalmente como si fuera iluminada, y la frase era, Él restaura mi alma, y me di cuenta de que eso es la verdadera curación. Todo ese dolor, ira, desesperación y la autocondena fue barrida. Ya no me culpé.
Me perdoné, me di cuenta cómo mis amigos me habían dicho tan fielmente, todos, me habían amado. Me habían dicho que no hay nada que tú pudieras haber hecho para evitar que él terminara con su vida. Y no hay nada que hayas hecho para que él terminara con su vida. Simplemente no era tan importante para que esto fuera su decisión. Una de las cosas que me había atormentado también era que sentía que había decepcionado a Dios. Había esperado que mi esposo dejara de ser agnóstico y empezara a creer que hay un creador, que hay un Dios, que hay vida después de la muerte. Ni nunca lo hizo. Y algo que los ángeles me dijeron que se nos dice que resolvamos nuestra propia salvación. Estaba ocupando tratando de resolver la suya, y me dijeron, eres una oveja, no eres pastor. Yo tenía tantas cosas que me sacaban de ese ciclo de simplemente reflexión, de por qué lo hizo. ¿Por qué hizo esto si pensé que él me amaba? Yo le fallé. Me liberaron. Literalmente me sentí como que los grilletes fueron liberados de mis manos. Staring lost about